grabando. Como les iba comentando, vamos a adentrarnos un poquito a la teología juanina. Después de Pedro, creo que el apóstol Juan, en cuestión de participación en los evangelios, es uno de los que más controversia genera, juntamente después con Jacobo, con Andrés. El librito que les pasé, si no me equivoco, al grupo de WhatsApp, que es 12 hombres comunes, les animaría siempre que lo puedan revisar, que lo lean. Hay un análisis muy interesante a la luz de los evangelios, de las intervenciones que cada uno de los apóstoles hace. Y para introducirnos un poquito, quisiera compartirles igual desde la perspectiva de John MacArthur, cómo ve al evangelista Juan, y luego de ello vamos a analizar lo que ya es su perspectiva acerca de lo que es la cristología, el Espíritu Santo. Como datos interesantes, el evangelista Juan, vemos que tiene un parentesco, yo creo que lo hemos ido revisando, tiene un parentesco con Jacobo, y que su madre también ha sido partícipe en algunas intervenciones juntamente para acercarse a Jesús. Un dato interesante es que el evangelista Juan eran justamente discípulos de Juan. ¿Sabían eso? Él mismo lo menciona. Vamos a buscar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice así: el siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, estaba Juan el Bautista, dice, menciona a Juan, el evangelista, dice, estaba Juan el Bautista, y de pronto ahí pasa Jesús y Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, y era cerca de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, en ese entonces, Andrés y Juan ya tenían, por lo visto, una cierta disciplina, un cierto acercamiento hacia la parte religiosa dentro de su contexto. Ya tenía cierto interés, por eso el acercamiento dentro del discipulado, dentro de la formación que ya tenía Juan el Bautista. Vemos también que en el libro de Marcos se les da unas características bien interesantes. Marcos lo menciona como el hijo del trueno, Marcos 3:17, si se puede anotar. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 17. Cuando menciona ya a los discípulos, dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Es una figura más o menos que los muestra ahí a sus discípulos. Entre las características que podemos ir desarrollando a través de las intervenciones que Juan hace, y se las voy a ir citando a continuación, se puede ver que Juan, en sus inicios como discípulo del Señor, era alguien como John MacArthur menciona, que es duro, tosco, intolerante, ambicioso en cierta manera y explosivo como su hermano. ¿Cuándo se nota eso de su explosividad? En Lucas, capítulo 9, menciona de la misma manera como estos dos hermanos, Lucas capítulo 9, versículo 51, hacen una solicitud muy extraña y para Jesús, yo creo, y para todos los oyentes. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. O sea, más o menos Jesús estaba diciendo: uy, ahora sí creo que ya es tiempo de que vayamos ahí, a Jerusalén, donde tengo que ir. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden que los samaritanos tenían una diferencia
cultural con los hebreos. O sea, no tenían ese acceso, no tenían ese compañerismo con el samaritano. Es por eso que Jesús en una de sus parábolas menciona justamente eso, la parábola del buen samaritano, como haciendo una especie de ironía de quién puede ser un buen prójimo, un samaritano. Nada se esperaba de los buenos samaritanos, o de un samaritano. E incluso algunos comentaristas dicen de que un judío prefería, si estaba ahí la ciudad de Samaria, ellos preferían ir a dar una vuelta y llegar a su destino antes de cruzar por Samaria. O sea, era una gran controversia. Y entre esta situación, Jesús, al querer ir a Jerusalén, se encuentra con que los samaritanos no lo querían recibir. Y versículo 54 dice, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, Juan, el apóstol, el evangelista, el que escribió Apocalipsis, el que trata a todos, hijitos míos, amados míos, que el amor del Señor abunde en ustedes, ese mismo, tiene una expresión muy agresiva. O sea, dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino, o las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si nosotros hiciéramos así una especie de paráfrasis, o trataríamos de contextualizar a nuestra época, imagínense que uno de sus hermanitos eh, dijera una especie de maldición contra alguien que los trate mal, a ustedes como pastores o como líderes. Y cosa que muchas veces ocurre. A veces cuando hacemos campaña de evangelismo, no falta el vecino que reclama, ¿verdad? No falta el vecino que tal vez incluso llama a los carabineros para tratar de acallarnos o algo así. Imagínense que uno de sus discípulos, uno de sus hermanitos dentro de la iglesia, diga, pastor, ¿qué tal si ahorita agarramos a piedras y rompemos los vidrios de su casa? Algo así de agresivo estaba diciendo Juan. Entonces, nosotros al notar esa diferencia de el Juan siendo discipulado a el Juan evangelista, vamos a ver de que sus palabras realmente han sido de gran impacto. Algunos detalles más que podemos mencionar del evangelista Juan. En algún momento, recuerden que los discípulos, lo menciona también Marcos, entraban en controversia de quién de ellos iba a ser el mayor. Era, creo, una discusión natural entre ellos, pero que es muy reiterativo. Lo menciona Marcos, lo menciona Mateo, lo menciona Lucas, aunque Juan no menciona la circunstancia en cuanto vino con su hermano a pedirle inicialmente, porque en dos ocasiones son mencionadas esta situación. O sea, cuando ellos vinieron al Señor y le dijeron, por favor, queremos los lugares principales en tu reino. Marcos lo menciona en Marcos 10:35, pueden anotarse, la situación en donde piden, literalmente le piden al Señor, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y les dijo, ¿qué queréis que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darles, sino aquellos para quienes esté preparado. Cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida o dar la vida por rescate a muchos. Mateo, muchos concuerdan en que no es un paralelo
sino que es una situación en donde ya Mateo ya menciona que se encuentra ahí también la madre de los hijos de Zebedeo. Salomé estaba allí presente. Salomé es la madre. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Si aplicamos aquí un poquito de nasatología, ese cuadro es muy, yo lo veo muy triste y a veces lo he notado incluso en la escuela. No sé si allá en el sistema educativo de Chile existen los aplazos o la gente es aplazada en la etapa escolar. Aquí en Bolivia muchas veces se ve a fin de año a muchos padres y en especial madres de familia que van y literalmente algunos se arrodillan frente al profesor y dicen, por favor, permítale pasar a mi hijo este año. Y es toda una humillación, terrible para la madre. Y aquí, si nosotros vemos en un cuadro, según la zatología, se ve ese cuadro cuando la madre de los hijos de Zebedeo se postra ante él y le pide algo. Y era lo mismo que tal vez menciona Marcos, en donde le dice, ¿y qué quieres? Ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y obviamente ya vuelve a repetir si van a ser poder bautizados, si van a poder beber de este vino. Lo particular es que Juan el Evangelista no menciona este evento. ¿Por qué creen que no lo haya mencionado? ¿Porque no le era importante para él? Porque realmente era algo que él le daba, a veces nosotros hacemos algunas cosas en la vida que nos da vergüenza incluso recordar. O sea, si alguien lo menciona, y dice, no quiero saber eso que hice antes, no quiero que me muestres esa foto o ese video. Era algo que no quería hacer. Y Juan, en su escrito como evangelista, ignora esta porción que Marcos menciona y que Mateo menciona. Pero hay algo que sí Juan menciona, que a diferencia de que los otros evangelistas, no lo hacen. Y justamente es el lavado de los pies del Señor. O sea, yo creo que Juan sí ha tenido un fuerte remordimiento de esa escena, de cuando vino con su hermano, se acercó al Señor y le dijo, quiero la izquierda y la derecha. Sin embargo, él creo que sí comprende la exhortación que ese entonces hizo el Señor. Si quieren ser el primero, sean aquellos que sirvan a los demás. Si no, no, porque aquí los que se enseñorean son en la tierra, son aquellos que hacen servir, pero no así entre nosotros. Entre nosotros, el que quiera servir o el que quiera ser el mayor, tiene que aprender a servir. Y eso es algo que Juan lo muestra como algo particular, el lavamiento de los pies del Señor, que se encuentra justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 13, es algo particular, propio de Juan. Juan capítulo 13, Jesús lava a sus discípulos. Si nosotros vemos esa diferencia entre los sinópticos y el evangelista Juan, es que sí Juan comprendió y cambió su perspectiva de lo que él creía al ser seguidor de alguien tan especial para ese entonces que era Jesús. Y lo menciona ahí que cerca de la fiesta de la Pascua, Jesús empieza a lavar los pies a sus discípulos. Históricamente, entre los comentaristas se menciona que el lavador de pies era uno de los oficios menos dignos entre los esclavos dentro de la casa. O sea, en la casa había muchos siervos. El mayordomo era el primer siervo, el que estaba encargado de la casa, el mayor de la casa. Posteriormente iban seguramente los siguientes en categoría, los que iban a pastear, los que iban a ayudar en el campo, los que iban con labores de la casa, y entre las labores más despreciables, se podría mencionar así, estaba el lavador de pies, porque en ese entonces no había calzadas, las calles no eran empedradas o asfaltadas, las calles normalmente eran de tierra y polvo, los animales estaban entre las calles, caballos, camellos, y si hacemos un imaginario de ese contexto, tú por cuestiones, quién sabe, caminabas y pisabas ahí heces de camello, uy, estabas con una especie de sandalias y decías, ay no, y recuerden que eso era inmundo, o sea, tú no te podías sacar ahí, ay no, mejor me limpio, no, porque eso era inmundo. Entonces tú tenías que sacudirla ahí, llegar a la casa y esperar que el lavador de pies se acerque a ti, lave tus pies y te permite entrar a la casa ya limpio. Y Jesús esa noche, ya que no había un lavador de pies donde ya habían organizado la cena en la Pascua, porque
no había un esclavo, un siervo ahí, y estaban ahí los 12, el Señor. Yo creo que había un silencio incómodo de decir, uy, ¿ahora quién nos va a lavar los pies? Y nadie quería lavar los pies. Y ni Juan, el evangelista que menciona ahí. Y de pronto Jesús agarra la toalla, agarra lo que nosotros decimos el bañador o el recipiente y empieza a lavar los pies de cada uno de ellos. Y seguramente para Juan fue muy especial ese momento, ya que él lo menciona, lo escribe. No lo menciona Mateo, no lo menciona Marcos en su escrito histórico, ni Lucas tampoco. Juan sí lo menciona porque le impactó en gran manera. Y eso se le quedó grabado aquí tanto que para allá más adelante se menciona incluso que en sus escritos él no se figura, o sea, no dice Juan, el mejor apóstol del Señor, el que estaba ahí siempre con él, el que siempre participaba. No, Juan incluso hasta trata de ignorarse. La manera como él se expresa en su mismo evangelio es bien interesante. Miren, en Juan 13:23, ahí donde estábamos leyendo, el capítulo 13, miren cómo se menciona, versículo 23. En el contexto, habiendo dicho esto, desde el 21, dice Juan 13:21, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, ya no es el principal, el que quería a la izquierda, a la derecha, ya no es ese. Ya cuando él empezó a escribir el Evangelio, ya no era el que quería la izquierda o la derecha. Ya era alguien que entendía el valor del servicio, el valor del amor para con sus hermanos. Y él se consideraba así dentro de la familia de Cristo. Uno más. Uno de sus discípulos. ¿Cuál era la cita, Juan? Juan capítulo 13, versículo 21 al versículo 23. Gracias. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Qué bonito esa descripción que se hace. ¿Cuál sería una descripción hermosa que nosotros podemos decir? Yo soy un servidor más que Jesús también ama. Es una manera bien sencilla, bien hermosa de presentarse Juan aquí el evangelista. No se menciona, por ejemplo, Mateo, cuando se describe, él se menciona como Leví, como el que estaba ahí cobrando impuestos. Aquí Juan hasta detesta mencionarse, o sea, no, se siente tan insignificante ahora, ya no es el que me merezco la izquierda, me merezco el lado derecho, me merezco el lado izquierdo, Señor, no. Ahora yo me siento el más insignificante de entre los discípulos del Señor, de entre todos ustedes, hijitos míos. Soy uno más que el Señor también ama, al igual que cada uno de nosotros. Y de esa misma manera, Juan se sigue presentando. Miren, en Juan capítulo 20, versículo 2. Juan 22 dice, entonces cosió, esto es por caso ya en la resurrección, el Señor ya había resucitado. Entonces cosió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Miren ahí, otra vez se menciona Juan a sí mismo. ¿Y cómo se menciona? El otro discípulo. O sea, no interesa quién es, pero aquí sí menciona a Pedro. No dice quién es, no dice el otro, el importante, el discípulo importante. No, el otro discípulo al cual el Señor amaba. Me gusta cómo este Juan cambió en gran manera. ¿Cómo lo mencionan los sinópticos? A ese personaje tosco, agresivo, que quería mandar fuego sobre Samaria, que quería ver los muertos. O sea, quería, hermano, es como a veces hay aquí algunos jóvenes que salen de pandillas y todavía quieren así con sus mañas, a veces incluso se los pesca con, ellos le dicen punta, navajas, cuchillos, y dicen, no, pastor, aquí vamos a defendernos, más o menos así. Algo así era Juan, era un malandro más, pero el Señor lo había renovado, lo había cambiado. Ahora para él era un discípulo más, era otro discípulo más que el Señor amaba. En Juan 21 igual se menciona de similar manera, Juan 21:7. Entonces, esto ya es cuando el Señor se aparece a sus discípulos. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
ya algo estaba cambiando ahí, Juan, incluso cuando él se empieza a describir. Es el Señor. Y miren, cuando ya ahí aparece en el versículo 20, 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Juan era el menor de los discípulos que estaba entre los 12. Y por ende creo que es alguien cercano. No sé si ustedes han tenido algún hermano dentro de la iglesia o alguna hermana, las hermanas, que sí se acerca de esa manera muy cariñosa y que trata de protagonizar. O sea, en psicología se menciona como una personalidad histriónica, que trata de protagonizar, de llamar la atención. El hecho de que se haya acercado a Jesús y que se haya acostado o se haya echado a su costado, era algo particular. En las cenas o en los comensales que tenían los judíos, no había una mesa elevada como la que nosotros tenemos aquí en el occidente, donde ya tenemos nuestra silla, nuestra mesa. Normalmente era el comer más o menos dentro del piso, una mesa más o menos media elevada. No era a un nivel como nosotros, que ya estamos sentados. Y era natural que ellos lleguen a echarse y poder comer con la otra mano. Entonces, el otro personaje se podía echar ahí a tu lado y comer ahí. Era un comensal muy interesante, muy cercano. Y ahí podían comer todo lo que ya estaba servido. Entonces, Juan estaba ahí cercano a él. También se menciona de que por esa misma lógica, Judas también estaba cerca de él, porque era el que estaba mojando el pan en su plato. Entonces, Judas estaba ahí cerca donde Juan. Seguramente Pedro también haya estado cerca ahí. Ese día, esa noche, haya sido complicado definir quién se sentaba dónde. ¿Se imaginan de esa noche? Porque horas antes de esa noche, ellos ya estaban peleando de quién es el mayor, yo soy el mayor, yo soy el mayor. Y Jesús les decía, ¿de qué están discutiendo tanto ustedes? Y se quedaron calladitos. Y esa noche de pronto, ¿y ahora quién se va a sentar al lado del Señor? Yo creo que Juan todavía estaba diciendo, a mí me toca a la izquierda por si acaso, así que ni me lo toquen. Y seguramente su hermano Jacobo de la misma manera, a mí. Y Pedro tal vez dijo, no, yo soy el que supo primero que él era el Cristo. Haya sido una noche muy, muy conflictiva, al grado de que Juan recuerda de que esa misma noche el Señor con mucho énfasis ora por su unidad y además de ello les demuestra que el servicio es la clave del ministerio cristiano. Él mismo les demuestra y dice, tienen que aprender a servir. Otro detalle es que Juan también en la muerte del Señor, él mismo lo menciona, en la crucifixión, estaba muy cerca, al igual que Pedro. Juan capítulo 18, versículo 15. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. ¿Por qué decimos que sí es Juan? Porque obviamente él mismo se está hablando de sí mismo. Ya se ha ido viendo a lo largo de su escrito de que él no se menciona, no dice yo mismo, o no dice el Juan, el discípulo amado, no, dice y otro discípulo. ¿Sí? Otro será. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Hay unas cuantas características de Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, por lo visto, en esa noche triste para los discípulos, en donde todos habían huido, no es que solo Pedro estaba entre ellos, no es que solo Pedro es el que estaba mirando de lejos, también el discípulo amado, Juan, estaba ahí cercano a ese tiempo donde el Señor estaba ahí en el patio. Mas Pedro estaba fuera de la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Ven? O sea, por lo visto, este evangelista Juan era alguien sí influyente para esa época, sí joven como era, sí tenía contactos muy cercanos incluso ahí con el sumo sacerdote. Algunos comentaristas incluso hablan de que sí tenía algún tipo de linaje cercano y un acercamiento hacia el área religiosa, hacia el área dentro del servicio. Por eso se acercó a Juan el Bautista. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres también tú el de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. O sea, Juan era alguien que estaba viendo en primer plano, uno, cómo Jesús vio a Pedro y cómo Pedro también estaba negando al Señor. Haya sido igual complicado para Juan porque tampoco ahí confiesa y dice yo por si acaso el discípulo, no, estaba ahí presente también. Otro detalle muy interesante
que igual nos menciona el evangelista Juan, es que Jesús hace una entrega simbólica de su madre a este discípulo amado. Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso es un detalle muy interesante que nos menciona Juan. Los otros tampoco lo mencionan, en donde el Señor confiere o da ese cuidado a ese discípulo que él amaba. Si tratamos de contextualizar, recuerden que el Señor era, en teología 1 se avanza que es 100% hombre y 100% Dios. Eso es parte de teología 1. Hay teorías que nos dicen que el Señor es 50% hombre, 50% Dios. Incluso algunos dicen que es solamente hombre o solamente Dios. Pero nosotros, dentro de la teología arminiana, que se maneja dentro de nuestros seminarios, creemos de que el Señor era 100% hombre y 100% Dios, que compartía las mismas cualidades divinas y que también como ser humano compartía las mismas cualidades humanas, debilidades humanas, y que también yo creo que nosotros estimamos en gran manera a nuestra madre. O sea, ese compartir o ese delegar responsabilidad del cuidado de la madre hacia Juan ha sido un detalle muy interesante. La perspectiva católica de estos versículos es otra historia. La perspectiva católica basa en esto de lo magno de María, la madre de Jesús, y por eso la veneran de esa manera, a base de estos versos. Pero obviamente aquí Juan, para él, ha sido muy especial de que el Señor mismo encomiende ese cuidado de María, la madre terrenal del Señor. Y otras perspectivas o detalles más que lo podemos ver igual en sus cartas pastorales que Juan escribe. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, nos muestra de que una de las características muy interesantes de Juan es que él, a pesar de que sí ya cambió en gran manera su perspectiva del amor, su perspectiva de liderazgo, su perspectiva de ser autoridad, cambió en gran manera, sí se sigue manteniendo algunos detalles de su misma personalidad. Y es que en sus escritos, y en especial en las pastorales, él es el de los absolutos. Él no es el de tintas medias, el de pueden hacerlo más o menos o no. Él es ¿lo haces o no lo haces? Primera Juan 3:6 dice de la siguiente manera, todo aquel que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y incluso este verso a veces es bien complicado de explicar, y cuando uno lo lee, hasta se siente muy mal porque dice, yo ya he pecado, o sea que ya no he conocido nunca al Señor, o sea que la conversión que yo tuve no ha sido real. Y aquí vemos una característica de Juan, sí, y es algo que nosotros también tenemos que comprender, que ese viejo hombre que nosotros fuimos en algún punto, no es que el Señor lo borra completamente y lo desecha, ciertamente conserva esos detalles muy preciosos, forma ese nuevo carácter y obviamente vamos alcanzando esa medida y esa estatura del varón perfecto, como diría ahí el apóstol, del varón perfecto que es Jesucristo. Juan sí ha ido conversando o conservando algunos detalles, ha cambiado mucho, desde ese discípulo que pedía fuego para Samaria, a ese discípulo que hoy se lo conoce como el evangelista del amor, en donde sus escritos nos hablan mucho acerca de el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros con amor fraternal. En algunos escritos primitivos se menciona de por qué Juan siempre iba repitiendo, queridos hijitos, ámense los unos a los otros. Y en la historia mencionan de que Juan respondía y decía, ese es el mandamiento del Señor, y si solo eso se hace, es suficiente. Para él cambió mucho. Recordemos que la muerte de Juan
es el último discípulo que llega a morir, y a diferencia de los otros, se registra de que no murió de la manera trágica como los demás, aunque sí, la manera como murió en Patmos sí ha sido muy terrible, pero los otros murieron decapitados, crucificados, apedreados, con lanza, de diferentes maneras. Juan creo que sí conserva ya en los escritos que vemos eh, con mayor detalle el amor que el Señor había enseñado a cada uno de sus discípulos. Y es a ese énfasis que siempre hace en sus escritos, en primera, segunda, tercera de Juan y en el mismo Evangelio de Juan, es algo que caracteriza a este discípulo y lo hace diferente a los demás evangelios. Eso como una breve introducción, mis hermanos, acerca de este interesante apóstol, muy particular. Si estuviéramos pasando la materia de, ¿qué sería? De Nuevo Testamento, pero no la versión que estamos pasando aquí de contextualizado, sería que leamos este libro de los 12 hombres comunes y corrientes de MacArthur, y sería interesante que busquemos, tal vez hay muchas características que a veces nosotros nos parecemos. Yo creo que el viejo Carlos, el adolescente Carlos en donde conoció al Señor, creo que sí cambió mucho a esta época y seguramente va a seguir cambiando en el Señor. Nos vamos a ir formando, yo creo, cada uno de nosotros, y cada día siempre tiene que ser un día de aprendizaje. Los problemas, las dificultades, las exhortaciones que recibimos inclusive, siempre nos deberían formar, al igual que lo hizo con el evangelista Juan. Y de esa manera, obviamente, podemos ahora sí comprender un poquito con mayor amplitud qué quiere expresar él en sus escritos. Y para ello vamos ya a ingresar a la primera parte, que es el dualismo juanino. Voy a compartir mi pantalla. Si alguien tiene algún comentario o alguna participación, puede hablar hoy. Oiga, pastor, Claro. Pastor Abel. yo quería comentar, por lo que usted estaba hablando del apóstol Juan, la importancia de dejarse moldear o dejarse que el Espíritu Santo, al menos nosotros que hoy sabemos que existe el Espíritu Santo y que Él es el que trabaja en nuestra vida, el dejarse moldear el carácter de nuestra humanidad a tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahí tenemos un ejemplo, un gran ejemplo en el apóstol Juan, de ser una persona, como decía usted, diferente, a terminar una persona de amor, paciente, porque cuando uno lee los escritos, yo me trato de imaginar al escritor y yo no veo una persona, ¿cómo se llama?, prepotente, o una persona diferente en sentido de que sea alguien más pasivo, un consejero, una persona que no se enoja, en buen sentido de la palabra. Entonces eso es porque hay un trato personal entre Dios y la persona. Así es, estimado pastor. Y creo que debemos dejar que el Señor nos transforme. A veces nosotros nos resistimos en algunas áreas de nuestra vida, y eso a la larga nos afecta, porque el Señor, si nos transforma o quiere moldearnos a su manera, obviamente es para nuestro bien. Si tal vez hay algún detalle en nuestro carácter, algún detalle en nuestro trato con las personas, hace que incluso el predicar nos sea dificultoso, el Señor lo quiere trabajar. Muchos nos desistimos, y eso a veces es doloroso, incluso cambiar, digamos, la parte del orgullo, por ejemplo, que muchos, en especial dentro del área de liderazgo, somos afectados, es algo que tenemos que cambiar. Y el Juan, ya como escritor evangelista, como escritor de las 3 cartas y de Apocalipsis, cambió mucho, cambió en gran manera, y seguramente siguió cambiando. Creo que esa es una característica de un discípulo, esa disposición al cambio, al aprendizaje. Cuando uno es cesado, no, es que así yo soy, pastor. Alguna vez en alguna prédica alguien después me encontró diciendo, pastor, es que no hay caso de cambiar, pastor, así somos, así vivimos. Y es que no es real, o sea, no es real en el sentido de que los discípulos mismos, muchos de ellos han tenido grandes cambios en su vida. E incluso ya llenos del Espíritu Santo, el Señor ha seguido transformando con mayor prontitud todavía. Pedro es uno de esos personajes. Pedro, que al principio era alguien osado, alguien atrevido, siempre alguien que estaba ahí participando,
ya en el Pentecostés, después de que ya en la resurrección y en la crucifixión, era un hombre timorato, con miedo, que parecía que se había extinguido esa valentía, que él decía, yo Señor, hasta la muerte te voy a seguir, esa valentía de sacar la oreja de Malco. Ya en el Pentecostés nace un nuevo Pedro, pero con el encuentro con Pablo, ese roce que tuvieron de volver un poquito hacia los judíos y diferenciar de los que son griegos, incluso ahí Pedro siguió aprendiendo. El Señor lo siguió formando. Incluso Pedro reconoce y dice, mira, con que a los gentiles también les había sabido dar el Espíritu Santo. O sea, el Señor siempre nos forma y creo que utiliza diversas maneras, mis pastores, mis hermanos. A veces incluso nuestra misma familia es una manera bien importante como el Señor usa para formarnos. Y eso es un buen termómetro de ver cómo estamos, si estamos alineándonos bien. Vamos al punto número 1, el dualismo juanino. Mi hermana... Pastor, sí, no, un pequeño comentario nomás con respecto a lo que está hablando, porque a veces nosotros en la iglesia o dentro de la familia también nos encontramos con personalidades que heredamos de nuestra familia. Entonces, cuando vemos un abuelo o un padre que ha sido muy testarudo, o duro para cambiar, las personas se identifican con esa persona y eso es como una pared que no deja que el Señor trabaje en esa área, porque dice, si mi papá nunca cambió, mi abuelo nunca, y esto es herencia. También creo que hay una cosa importante en el ser personal de uno, porque es una decisión que uno debe tomar para que Dios cambie eso, porque no es que no se pueda, sino que es la persona que impide con ese concepto que tiene de que no puede cambiar porque es algo que ha heredado. Hay un asunto bien interesante que como dentro de mi rama profesional, siempre he visto esto del asunto de la personalidad, que a veces nosotros, o muchas personas, tratamos de escudarnos y decir que así es mi personalidad, así me he formado, y eso a veces llega a ser una excusa. Para el Señor no hay eso, o sea, para el Señor las cosas son nuevas y eso se demuestra en los mismos discípulos, incluso en los personajes dentro de la Biblia. El Señor siempre quiere una transformación. Un Moisés que estaba ahí en Egipto es bien diferente a ese Moisés que ya estaba ahí frente al mar. Un David que estaba ahí, quién sabe, en la caída con Betsabé, y es un diferente David cuando ya se había arrepentido. Y cada personaje siempre ha tenido una transición de cambio, siempre ha tenido una transición y es lo que el Señor también espera de nosotros. La personalidad sí evidentemente es parte heredada porque vemos, aprendemos, las conductas se aprenden, por eso el cuidado de los padres hacia los hijos es una gran responsabilidad. El cuidado a través de televisión, por ejemplo, es terrible. O sea, no sé cómo será la televisión chilena, pero por lo menos aquí en Bolivia es una televisión que no produce, no forma. Al contrario, hay mucha televisión que se llama televisión basura. Y a veces nosotros como padres preferimos dejarle una televisión encendida al hijo y está ahí entretenido y están los niños ahí horas. Y eso veo con mis hijos. Bueno, nosotros no tenemos TV, por si acaso en casa, no tenemos televisión. Les comentaba igual creo en el Antiguo Testamento, no compramos televisión y por lo menos unos cuantos años más no vamos a comprar, porque sé que forma las series, las novelas, los programas que hay, que no tienen buen contenido. Un tiempo de calidad, eso sé que va a ayudar en la formación de su personalidad. Finalmente, la personalidad también uno mismo la va formando a través de la experiencia, a través del conocimiento que va adquiriendo, a través de la sociabilización que va desarrollando con sus compañeros, hermanos, amigos, y nos vamos formando. Incluso nosotros mismos, mis hermanos, ustedes mismos del adolescente al que son ahora, seguramente han cambiado en gran manera. Seguramente también han conservado muchos detalles de ahí, han aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. Creo que nuestro yo, cuando ya sea un adulto mayor, cuando ya estemos en la etapa final de nuestras vidas, ya para acercarnos al Señor, como decía Pablo, ya he cosido la batalla, y cuando estemos en esa etapa, seguramente va a ser muy diferente a nuestro yo adolescente. Y eso es un cambio que Juan también lo evidencia. Juan muestra eso, que es posible. Y cesarnos en que es imposible, de que somos así, eso es ser testarudos. Y
y tiene también muy cercano hacia un espíritu de orgullo en uno mismo, porque creemos que somos así y que no podemos cambiar. La persona humilde es aquella que cambia con mayor facilidad, se deja cambiar, es fácil aprender, es fácil enseñarle, pero un orgulloso siempre es el que es más difícil enseñarle, es el que ya sabe todo, es el que no va a aprender, incluso de alguien bien sencillo le cuesta aprender, pero la persona humilde siempre puede aprender de todo y siempre le va a ir bien. Y eso dice también la Biblia. O sea, la persona humilde tiene recompensa del Señor. Hay un proverbio muy interesante que es Proverbios 22:4, dice, incluso habla acerca de las riquezas, la honra y la vida. O sea, la recompensa de Dios, del temor al Señor y la humildad es riquezas, honra y vida. Y eso, obviamente, para generar un cambio uno necesita una característica principal, la humildad. Y es lo que el Señor nos dice, aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso, obviamente, nos debería ser una cualidad en nosotros. Ahora sí, mis hermanos, vamos a avanzar al punto número 1, que es el dualismo juanino. En la semana pasada les mencionaba un poquito acerca de que en las Escrituras siempre tenemos un paralelo. Siempre hay el bien y el mal, la vida y la muerte, Dios y el tentador, la santidad, el pecado, y siempre hay ese paralelo. Siempre hay la sana doctrina que menciona Pablo. Si hay una sana doctrina, seguramente hay una doctrina enferma, una doctrina que daña, una doctrina adulterada. Entonces, Juan, como escritor, es alguien que va a hacer mucho énfasis en ese tipo de dualismos, como ya habíamos mencionado en sus características. Él es de absolutos, o es frío, lo menciona en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso es una declaración bien fuerte. O sea, dice, ¿eres frío o eres caliente? Porque si eres tibio, dice el Señor, que te va a devolver, te va a vomitar de su boca. Y es algo que Juan escribió porque justamente es una de sus características, el proponer que hay dos mundos inicialmente. Como punto número 1, hay dos mundos que propone Juan y hace un contraste bien claro entre estos dos mundos. Juan 8:23, se van a ir anotando. Juan capítulo 8, versículo 23. Dice así, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, a vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya más adelante, incluso el Señor les va a decir, ya, ustedes finalmente ya no son de este mundo, pero están en este mundo. Pero en sus inicios ahí les dice un dato, yo soy, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esto es la perspectiva que Juan percibió de Jesús acerca de la naturaleza, acerca de lo que nosotros vamos viendo. Incluso entre estos dos mundos que hace esa división entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, algunos comentaristas mencionan que posiblemente fue, desde la perspectiva de Juan, incluso un aprendizaje del dualismo platónico. En filosofía seguramente lo van a volver a repetir o ya lo han visto. Desde la filosofía platónica ya se entendía esto de los dos mundos. En la filosofía platónica habla la teoría de los dos mundos. El mundo de las ideas y el mundo de la materia, el mundo del cuerpo, el mundo de lo físico. En la teoría platónica es que el mundo de las ideas, que es como una especie de una nube en donde están todos los valores, todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo divino, se hace posesión de la materia, en donde está todo lo imperfecto, todo lo que se corrompe, todo este cuerpo físico. Y ahí justamente del dualismo platónico viene incluso la concepción de la dicotomía, que nosotros somos cuerpo y que somos espíritu. Mucha base bíblica también para ello. Juan posiblemente tomó incluso desde esa perspectiva el aprendizaje del Señor Jesús. Para aclarar, recuerden que Juan tiene ya un enfoque hacia un público ya no solo hebreo, ya no solo se estaba dirigiendo a ese público judío, sino ya tenía un público más amplio. Estaba dirigido ya a un público inclusive en su mayoría griega, que tenía que entender que ya evidentemente sí había estos dos mundos, pero estos dos mundos no eran los mundos que expresaba Platón. Estos dos mundos era ese mundo en donde había un príncipe que era el diablo, justamente en Juan 16:11, un poquito más adelante, dice Juan 16:11,
desde el versículo 8 se los voy a leer para contextualizar, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, está hablando del Espíritu Santo, y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, este mundo, el mundo de abajo, como mencionamos hace rato, el mundo en donde está la gente, el mundo en donde nosotros estamos, tiene un príncipe que es el diablo en este mundo. Sin embargo, él dice que al venir a este mundo tiene un propósito. En Juan capítulo 11, versículo 9, menciona ahí su propósito. Dice Juan 11, 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, haciendo referencia a sí mismo. El Señor entiende de que en este mundo vive en tinieblas, en este mundo está todo oscurecido. Sin embargo, Él viene como la luz del mundo, como que va a aclarar, que descendió justamente para cumplir ese propósito. Y en Juan 20, 17 nos dice de que Él va a salir de este mundo, pero va a volver. Dice Juan 20, 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús sí hace una distinción. Hay un mundo diferente al que nosotros estamos viendo. Ahí está un primer dualismo, los dos mundos. Y otra característica también es que estos dos mundos, como les iba adelantando, están divididos entre la oscuridad o las tinieblas y la luz. Y hay algunos pasajes de esta entradita en el Evangelio de Juan capítulo 1, ya nos muestra esa diferencia. Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él mismo, Jesús, se llega a mencionar como la luz del mundo, Juan 8, 12, y menciona de que nosotros como sus hijos también debemos convertirnos en esta luz para el mundo. Juan 12:36, se los leo. Juan 12:36, dice así, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Obviamente, esta es referencia que se nota en el Evangelio de Juan, de que a lo que él entiende de lo que Jesús les estaba enseñando, de que sí hay una distinción entre lo oscuro, en donde se hace todo lo malo, todo lo deshonesto, se planificaba incluso la muerte de Jesús en lo oscuro, pero él estaba llamado a ser luz, a aclarar para todos, y que sus discípulos también tenían esa misma responsabilidad de ser luz. Otra característica u otro dualismo que también presenta Juan es la carne y el espíritu. Miren que sigue siendo un símil hacia lo que es el dualismo platónico. Esa parte espiritual, el de las ideas, y esa parte física, el de la materia. La carne y el espíritu. Obviamente, igual desde los primeros versos, en Juan capítulo 1, versículo 13, menciona ahí un poquito acerca de estas dos diferencias. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay estos que vienen engendrados o son nacidos a través de una voluntad de carne, a través de una reproducción sexual, son engendrados de manera física. Pero hay algunos, igual más adelante, cuando ya se encuentre juntamente con Nicodemo, iba a decir, hay que volver a nacer, pero un nacimiento diferente. Ya no es un nacimiento de carne, ahora es un nacimiento de espíritu, un nacimiento muy diferente. Sigue mencionando Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, este espíritu, este verbo, más adelante vamos a ver lo que es a qué se refiere Juan con esto, el verbo, habita en una carne, habita en algo físico, se despoja de eso. Obviamente para el vocablo de Juan, la carne se está refiriendo, no como Pablo mencionaba, como referido a lo que es el pecado, hacia lo malo, sino se está refiriendo a la humanidad, a todo lo que habita en este mundo, no en el mundo del cielo. En este mundo habita gente que vive en la carne, que es humana.
Juan 3:6 igual nos menciona acerca de lo que es nacido de la carne y lo que va a ser nacido del Espíritu. Juan 3, capítulo 3, versículo 6, como les mencionaba en el encuentro con Nicodemo, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ven esa diferencia? ¿Ven ese dualismo? O es de carne o es de espíritu. No hay una carne más o menos espiritual. No hay eso para Juan. O es carne o es espíritu. Así nomás, mi hermano. ¿Ven que sigue conservando algún detallito de Juan? De ese Juan de mandemos truenos para Samaria. Sigue conservando un poquito de eso, pero de una manera estricta en su concepción de cómo debe ser un discípulo y cómo él está formando también a futuros discípulos. Mis hermanos, hay que ser bien en la carne, nacido, o bien en el espíritu. Igual Juan menciona acerca de la adoración, Juan 4:24, un poquito más adelante, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ahí el Señor menciona, desde el versículo 23 se los leo, dice, mas la hora viene y ahora es, como los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, hay una adoración evidentemente espiritual, evidentemente es algo que el Señor busca que adoren, como menciona ahí en las Escrituras. Otro dualismo también que es presentado es acerca de el cosmos, esta palabrita significa, o viene del griego que significa el mundo, este mundo, esta creación, el orden creado. Y en Juan igual hace una diferencia entre este mundo, el cosmos y la humanidad. Enseguida igual lo vamos a ver. Primero vamos a ver esto de lo que es el cosmos. En Juan capítulo 11, versículo 9, dice así, respondió Jesús, esto en la muerte de Lázaro. Juan 11:9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, refiriendo a esta creación. De la misma manera, en Juan 6:14 igual menciona esto de lo que es el cosmos, el mundo. Enseguida vamos a ver en News Word de qué manera o de qué vocablo viene. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ven otra vez que hay ese venir del mundo. Lo vamos a ver en eSword. O sea, te voy a dejar de compartir esto. Abro el eSword. Que cargue para ver en el Strong de qué vocablo específicamente viene esto de el mundo, que es algo que Juan en sus escritos sí lo va a ir mencionando mucho. Mientras les voy dictando otros versos más. Juan 9:39. Entonces va viendo el eSword. 9:39. Dice, dijo Jesús, para juicio venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Juan 11:27. Igual. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Sí, miren cómo hace un énfasis especial en el escrito de Juan, esto de el mundo, el cosmos. Ahora sí vamos a buscar cualquiera de estos versos. Juan 6:14 lo busco. Un momento, permítanme compartirles. Y vamos aquí. Juan capítulo 6. Y versículo 14. Aquí tenemos. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí está el cosmos. Está ahí referido literalmente al mundo, a esta creación. De ahí viene este vocablo, el cosmos. Entonces, esta palabrita es algo bien particular que Juan menciona en su evangelio. Dejo de compartir.
y volvemos otra vez a nuestra presentación. Algunos versos más, les sigo dictando. Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, o sea, ahí sigue mencionando. También en Juan 12, 19, un poquito más atrás, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Esto ya se está refiriendo en un vocablo diferente, se está refiriendo a la gente, a la multitud que ya estaba siguiendo al Señor. Incluso el vocablo ya debe ser diferente. En Juan 18, 20, igual, un poquito más adelante, te sigo dictando algunos cuantos versos más. Juan 18, 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Aquí obviamente está refiriendo al mundo hacia el gentío, hacia el género humano. Y también el Señor se llega a mencionar como el Salvador de este mundo. Juan 4:42. Juan 4:42. Dice así, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y un versículo famoso, Juan 3:16. Hasta lo debemos saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:29, igual. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía con él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? O sea, en el pensamiento de Juan, esto de el mundo era algo bien importante en su escribir. O sea, él decía, sí, esto sí hay que escribirlo y hay que enfatizarlo. Hace la diferencia entre el mundo de arriba, el mundo de abajo. Jesús es el Salvador de este mundo, vino para salvarnos. Él es el que quita el pecado del mundo. Dios ama al mundo como gente, como multitud. Y Yo tengo una pregunta. ¿Ven? ¿Quién? Yo, Karen. Cuando nos referimos al mundo, generalmente en mi concepción limitada, es como a las personas, ¿cierto? Que no creen en Dios. A las personas que están en el mundo. Ahora está planteado desde Juan, o sea, desde el cosmos de la misma forma, o el mundo como una creación, el mundo con todo lo físico que compone, además del ser humano, de las personas. Entonces ahí me confundí. Cuando decimos cosmos, ¿cómo lo vemos? ¿Como a la gente o como todo? ¿O solo como lo creado? Depende del contexto. Depende del contexto donde se diga. Es válido para ambos. Es válido para ambos. Porque en un principio lo estaba viendo solo porque, por ejemplo, para dice, la creación. Y después en otros momentos, cuando se refería a la gente, también lo asimiló como el cosmos. Entonces, ¿es válido para ambos dependiendo de quién está dirigido? Sí, o sea, del contexto. Hay que leer, como menciona ahí, debe ser mi hermano. ¿Quién es el que está participando? Es mi hermano Boris. Sí, el contexto evidentemente nos va a ayudar para poder identificar la palabra. Obviamente en el verso que les he dado en Juan 18:20, donde dice, yo públicamente he hablado al mundo, si el Señor está refiriendo no a otros pasajes, por ejemplo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está refiriendo a todo el gentío humano. Aquí está refiriendo hacia la gente. Para Juan sí va a ser un poquito muy interesante el poder comprender a qué mundo se está refiriendo, porque en algunas ocasiones Juan está refiriéndose a este mundo espiritual en donde hay un príncipe que lo gobierna, el diablo, y hay un mundo diferente del cual él viene, y también en algunas ocasiones en el contexto va a referirse simplemente a la multitud. Cuando los fariseos hablan, dice, el mundo se está yendo detrás de él, más o menos estaban refiriéndose, la gente, toda esa multitud,
ya quiere volver, se está volviendo un seguidor. Y en Juan capítulo 6 vamos a ver que eso era real. La gente lo quería posicionar como rey. Entonces hay que sí leer el contexto en el cual esa palabra cosmos se está escribiendo. Si evidentemente está refiriendo a esos dos mundos que propone el dualismo juanino, o se está refiriendo simplemente a un gentío, a una muchedumbre. Ahora, en el vocablo, en el hablar, en la jerga cristiana, muchas veces ya hemos hecho una división, los del mundo, los de la iglesia. Es que los del mundo hacen esas cosas. No sé si hay algunos, por ejemplo, aquí a nivel cultural hay muchas danzas, muchos bailes dentro de la cultura, y eso en la iglesia, por ejemplo, no es permitido. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, es que eso hace el mundo. Tal vez eso ocurre incluso con el reggaetón o algo, quieren a alguien hipopear, zapear dentro de la iglesia y dicen, no, 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 eso es del mundo. Eso ya en nuestro vocablo, nuestra jerga cristiana que ya muchos compartimos, se está refiriendo a gente inconversa. Sin embargo, en el pensamiento juanino, no solo se refiere a esa gente inconversa, se está refiriendo en sí a ese mundo espiritual al cual estamos como cristianos, en este estamos, aunque no somos de este mundo, somos de un mundo diferente, somos de ese reino el cual el Señor iba a preparar, del cual Él vino. Así que hay que leer, sí, con mucho cuidado el contexto. Sin embargo, en Juan 18:20, cuando se refiere el Señor a la gente, a la muchedumbre, igual utiliza el vocablo de el cosmos. Si quieren, les puedo compartir en el Discord el 18:20 para que lo podamos ver. Mamá Boris, ¿querías intervenir? Bien, ahí en Juan 18:20 dice... Sí, bueno, Claro, sí, la idea del mundo, como mucho hace énfasis Juan, tiene que ver con el primer capítulo, que es el logos, o en este caso el verbo. Para la cultura helénica, en este caso para los griegos, el logos era el causante de todo. El logos era el causante de la creación, el logos era el causante de lo que no se veía. El logos en el fondo sostenía todo. Por eso que parte de este concepto del logos, Juan, diciendo que el verbo, nosotros traducido para nosotros, el verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Da a entender en el fondo, hace esta dualidad, este concepto que manejaban los griegos, ¿no es cierto? Y lo traspasa al ámbito, digamos, celestial, diciendo que este verbo, personificado en Jesucristo, ¿no es cierto?, viene a este mundo. Y de ahí también cobra mucha relevancia cuando él habla acerca de este mundo. En el fondo, el Logos vino al mundo, ¿no es cierto?, habitó en el mundo, participó con el mundo, creó al mundo, enseñó al mundo, y al final, ¿no es cierto?, como dice 3:16, murió para darle salvación a este mundo. Así es. Pero recordemos que sí hay que hacer alguna diferencia. Por ejemplo, en este verso 18-20, Jesús está hablando de la gente, de la multitud. O sea, está hablando, refiriéndose a que yo estaba hablando públicamente, en síntesis, está hablando en público, como hacemos nosotros algunas observaciones. Todo el mundo me ha escuchado, he ido a enseñar y todo el mundo me ha escuchado. Pero evidentemente no te ha escuchado todo el mundo, te ha escuchado una gran multitud. Pero para ti eso era todo el mundo. Entonces, más o menos ahí a esas referencias igual está haciendo este pasaje. Dice, he hablado públicamente al mundo. Siempre he enseñado. O sea, está refiriendo ahí, hay que leer siempre el contexto, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, al acercarnos a estos Claro. textos, en donde también igual, por ejemplo, pasa con palabras como la carne. Pablo hace mucha confusión igual con carne y carne, que a veces tiene un significado muy diferente. Carne puede significar acerca del pecado, o carne puede significar acerca del cuerpo humano, o incluso carne puede significar acerca del comestible de un animal. O sea, hay que sí leer el contexto bien y decir, ya, entonces sí se está refiriendo así ese sentido. Porque a veces... Por eso incluso, quería tener claro que cosmos significa, más allá de lo que significa, declara la palabra, que es como el espacio exterior de la Tierra, todo lo que es el universo, en su orden, en su dinamismo. Más que eso, yo eso estaba comprendiendo desde un principio como cosmos. Entonces, cuando después empezaron a salir las personas, preguntaban, entonces, utilizar la palabra cosmos cuando se refiere a las personas también es válido, entonces, considera todo, dependiendo del contexto del que se está hablando. Así es. Así que estamos bien entonces, estamos alineándonos bien. Tomamos un descanso hasta ahí. Estamos y 23 para volver en unos 15 minutos. Estamos y
y 25, digamos. Volvemos y 30 y 40. 15 minutitos para descansar, mis hermanos. Vamos a preparar un cafecito, algo para despertar, estirarnos. Así que vamos a tomar un break hasta ahí. Voy a pausar.